Gracias, Javier. Vale, eskerrik asko. Como biólogo que soy, me resisto a creer que la vida en el planeta vaya a desaparecer. Es decir, si ha habido, vamos camino de la sexta extinción, quiere decir que ha habido 5 extinciones anteriores. Ha habido cambios de modelos de vida, pero no la vida en el planeta. ¿Puede desaparecer la especie dominante en el planeta? Sí, ya ha desaparecido, que se lo pregunten a los dinosaurios. Nosotros éramos unos micromamíferos y de repente somos la especie dominante del planeta. Que la vida humana desaparezca y seamos causantes de nuestra autodestrucción, sí, que eso sea, por mucho que tengamos una valencia ecológica muy elevada, seamos una de las especies con una capacidad de adaptación bestial, pero la vida en el planeta, espero que no, que continúe con otras especies totalmente distintas, adaptadas a lo que sea, y una especie con esa capacidad destructiva o se reconvierte, o bueno, si no, pues su camino es desaparecer. Dicho esto, otra matización, energía es dinero, vale, de acuerdo, sí, pero por mucho dinero que sea, ¿podemos producir toda la energía que nos dé la gana? ¿Podemos producir todo lo que queramos para llenar la hucha de dinero, todo lo que nos dé la gana? No, ni mucho menos, por mucho que sea energías renovables. Toda actividad humana, por el simple hecho de ser una actividad, ya conlleva un impacto medioambiental. Por pequeñito que sea, pero ya conlleva un impacto medioambiental. Entonces, si producimos un exceso de energía, lo que estamos provocando es un exceso de consumo, un consumo puede que superfluo, y ese consumo, pues indudablemente, y esa energía con ese consumo superfluo tendrá su factura medioambiental. Por lo tanto, vamos a medir muy bien qué energía, cuánta energía es la que tenemos que producir, y eso sí, toda energía que se produzca, que sea renovable, eso sí, ¿de acuerdo? Bueno, hechas estas matizaciones, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, bueno, si producimos energía es porque hay consumo. Vamos a analizar también dónde está ese consumo. Y el consumo, pues, cachis, si miramos cómo se distribuye el planeta, pues el consumo es urbanita, son las ciudades, somos las ciudades. Pero es que las ciudades ocupan del orden del 3-5% como mucho de la superficie terrestre. No os olvidéis que 3/4 partes son mares y océanos, y en la cuarta parte que queda de superficie terrestre, ahí se distribuye, pues bueno, bastantes ecosistemas, y entre ellos tenemos ahí las ciudades. El 3% de la superficie del planeta consume del orden de 75% de la energía del planeta. Es decir, toda la energía que se necesita pues, para producir alimentos, todos los bienes de consumo, todo lo que queráis, es decir, la huella ecológica de una ciudad requiere 2/3 de toda la energía que se produce en el planeta. El 3% de la superficie del planeta es responsable del 80% de las emisiones de CO2 al planeta. Entonces, bueno, pues analicemos eso. Es decir, por una parte, tenemos que seguir produciendo energía de forma renovable, sí, por supuesto, pero tendremos que analizar los consumos, esos flujos, como muy bien apuntabas, pues ver cómo los hacemos de la manera, pues bueno, más operativa posible, pero luego no nos olvidemos que la principal fuente de energía, renovable si queréis, es el ahorro. Es el ahorro. Y ahí es donde, pues bueno, enlazo un poquito con el discurso que tenía preparado. En Euskadi tenemos del orden de 1.050.000 viviendas. 1/3 de estas viviendas, pues bueno, se construyeron antes de 1980, es decir, cuando surge la primera normativa energética. Estamos hablando, perdón, 1/3 no, 2/3, porque 1/3 tiene más de 50 años. Unas 300 y pico mil viviendas tienen más de 50 años. 2/3 se construyeron antes de 1980. ¿Alguien sabe cuál es la factura energética de Euskadi? Es decir, ¿cuánto nos gastamos año tras año en energía en Euskadi? Decidme, una cifra. ¿Cuánto? Animaros, vamos a hacer una pelotilla. Hay café gratis luego. 10 millones. 10 millones. 2.000 euros por persona. 5.500 millones de euros al año nos gastamos en Euskadi.
todos los años, 5.500 millones de euros, que se dice pronto. Si alguien quiere que desglose luego los presupuestos, por ejemplo, de los distintos departamentos y los departamentos, si queréis, más sociales de gobierno vasco, y ostras, es de infarto. 5.500 millones de euros al año. Pero es que Euskadi somos energéticamente dependientes, no somos capaces de producir la energía que consumimos absolutamente para nada. El 93% de la energía que consumimos la tenemos que comprar fuera, de una manera o de otra. Si nos vamos al sector residencial, de esos 5.500 millones, aproximadamente unos 1.900 millones corresponden, pues eso, a consumo en ciudades. ¿De acuerdo? Es decir, el 93% es unos 1.500 millones de euros nos gastamos todos los años en comprar energía para las ciudades. Entonces, si por una parte tenemos un parque de viviendas para nada eficiente, porque se construyeron según las calidades de entonces, que eran muy buenas, pero que evidentemente hoy en día ya no, estamos por debajo de lo que podamos denominar una eficiencia energética mínima, entonces si por una parte tenemos un elevado consumo y por otra parte no somos capaces de producir energía, pues bueno, pues está clara cuál es la ecuación, ahorrar. Bueno, cuando hablamos de reformas en las viviendas, realmente preocupan dos aspectos. Por una parte, la accesibilidad. Todavía un tercio de las viviendas en Euskadi en altura carecen de ascensor. Y ascensor a cota cero todavía más. Accesibilidad y eficiencia energética, mejora energética, la envolvente térmica. Y cuando hablamos de envolvente no solamente es fachada, también cubierta, no nos olvidemos que el calor también evacua por arriba, es decir, son paredes más cubierta. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo, obras para mejorar la eficiencia energética de los edificios, una buena envolvente térmica, evitar los puentes térmicos en los edificios, cuidado que hay mucha gente que coloca por ahí sistemas de aislamientos térmicos por el exterior, pero que a veces no se colocan todo lo bien que se deberían colocar y se generan unos puentes térmicos que son unas fugas bestiales. Por otra parte tenemos ventanas de alta eficiencia, sí, por supuesto, que por cierto es lo primero que se empezó a subvencionar, las ventanas de alta eficiencia. Entonces teníamos unas ventanas que era la hostia, pero claro, el calor se nos escapaba por otras partes, hasta que alguien se dio cuenta, digo, bueno, pues vamos a subvencionar la mejora energética en toda la envolvente y luego colocamos ventanas de alta eficiencia. Bien, una vez que tenemos eso, lo que garantizamos es la hermeticidad dentro del edificio. Bueno, y una vez garantizada la hermeticidad, ostras, cuidado, que igual estamos aislando en exceso y esto es demasiado hermético, vamos a asegurar la ventilación, la aireación. Y ahí dejo también una cuestión, a ver si con lo que estamos generando hoy en día, de tanta hermeticidad, tanto aislamiento, estamos generando unas patologías dentro de 10-12 años, que nadie está pensando en eso. Igual resulta que estamos aislando en exceso, siguiendo unos cánones del norte de Europa, que en Alemania pueden estar muy bien, pero que igual aquí no lo son tanto, y estamos provocando unas patologías. Nadie está estudiando eso, ahí lo dejo como potencial sugerencia. O sea, porque no se trata de construir copiando sistemas, tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Bueno, dicho esto, el siguiente aspecto que preocupa es las famosas premisas cuando hablamos de sostenibilidad. ¿Que sea económicamente viable? Sí, por supuesto, tiene que ser económicamente viable, pero medioambientalmente correcto de inicio, y tercero, socialmente comprometido. ¿De acuerdo? Entonces, si casamos las tres cosas, a mí me surge una pregunta. Si resulta que de 1.050.000 viviendas que tenemos en Euskadi, 2/3 están por debajo de normativa, por mucho que se quiera correr con las ITES, con las inspecciones técnicas de edificios, jamás vamos a llegar. Igual tal vez el planteamiento sea rehabilitación o renovación. Lo dejo como cuestión, pues bueno, para que lo analicéis, a ver qué es medioambientalmente más correcto, qué es económicamente más viable y qué es socialmente más comprometido. Seguir rehabilitando edificios sin saber muy bien cómo los estamos rehabilitando, generando potenciales patologías, o bien en determinados sitios lo que hay que hacer es renovar el parque de vivienda con un urbanismo mucho más acorde, con un urbanismo socialmente comprometido y
con un urbanismo ordenado de tal manera que la distribución energética, pues bueno, pueda ser factible. ¿De acuerdo? Entonces son cuestiones que van quedando sobre la mesa y son cuestiones de futuro, y cuando digo de futuro inmediato, ya. No centrarse solamente en cómo producir energía y cómo producirla de la manera más barata y más limpia posible, sino también tratar de cómo esa energía puede ser la que ya hemos producido, la que ya estamos produciendo, cómo conseguir que sea lo más eficiente posible. Y es ahí donde de alguna manera, pues bueno, para mí están determinadas claves de futuro. Ahorrar, producir limpiamente, sí, pero también analizar, estudiar. O sea, no se trata solamente de producir, si no somos capaces de ver cuáles son los flujos que siguen esas energías, qué efectos tienen a nivel no solo medioambiental, sino también social. Hablamos de pobreza energética y decimos, es que la pobreza energética es cuando a alguien, pues bueno, se le corta injustamente el suministro eléctrico en momentos de gran consumo y de gran necesidad. Bueno, eso es pobreza energética, pero puede existir otra pobreza energética. Y puede que esa pobreza energética la estemos generando en el momento que no somos capaces de hacer una distribución lo más lógica posible. Y es ahí donde estamos ahora cuando hablamos de rehabilitación de edificios, pero también hablamos de urbanismo de alguna manera coherente. Y bueno, son cuestiones que quiero dejar sobre la mesa para que luego podáis de alguna manera estudiar o plantearos y ver si de ahí pues, pueden surgir opciones. Y aquí lo dejo, Yana. ¿De acuerdo? Es que el casco.